diferentes canales en redes sociales como YouTube, Instagram y Facebook, donde administra algunos grupos de micología, destacando micolegas, con 12.000 integrantes. Sport World es un proyecto de divulgación micológica global, donde se abordan diferentes facetas del reino fungi, desde el cultivo, pasando por la identificación de especies, hasta la cocina e incluso el humor. Es miembro de la Asociación Vallisoletana de Micología, ha participado en diferentes congresos, webinars y proyectos de divulgación a nivel internacional. También ha organizado las jornadas micológicas, tanto en España, su país de origen, como en Ecuador, lugar donde reside actualmente. Bueno, te damos la bienvenida, Javi, y gracias por estar con todos nosotros y nosotras. Te escuchamos. Pues nada, devolverte el agradecimiento y, por supuesto, la dedicatoria y el sonado pésame que habéis dado a la familia de Gabriela Soto, a la cual no he tenido el gusto de conocer, pero sí me doy cuenta por la emoción con la que habéis transmitido todo que es una persona muy importante en todo esto. Así que empezar por eso y dedicarle, que ya lo estáis haciendo vosotros, este fungizaje 2021. Agradecer al municipio, a la intendencia, a mi buen amigo Alejandro Sequeira por toda este proyecto, esta plataforma que se está haciendo durante años, como bien ha dicho Alejandro, desde el 2018, y que bueno, pues este año, por las circunstancias que nos ocupan ahora mismo, pues tiene que ser de forma virtual. Pero bueno, por otro lado, también agradecido porque es la única forma en la que puedo participar. Aunque me gustaría estar allí en las próximas, en el 2022, a ver si puede ser que pueda conocer Uruguay, porque es un país que me llama muchísimo la atención y sobre todo, como bien ha dicho Alejandro, ya hay boletus, edulis, ya están secuenciados, así que eso significa que es un lugar idóneo pues, para los que somos micófagos, también además de micófilos o micolocos, acuñando el término de que comentaba Alejandro y compañía. Pues eso, disfrutar de esas maravillas que nos brinda la funga de Uruguay y en este caso pues la funga de todas partes, porque allá lo bueno que tienen los hongos es que están en todas partes. Allá donde mires hay hongos, ya sea en nuestra piel, en nuestros pies también hay hongos, en los dedos de los pies, por supuesto. Pero bueno, yendo a lo que nos gusta, que es prácticamente comérnoslos, también tenemos la ventaja de que muchos de ellos los podemos cultivar. Y eso es algo que desde la plataforma que yo represento, que es Sport World, pues intentamos un poco también ahondar en ese oscuro mundo que parece como que se está abriendo ahora, que es el tema del cultivo de hongos comestibles. La mayoría de los que tenemos ahora mismo en cultivo, por decirlo así, o que tenemos conocimiento conocemos su sustrato y conocemos cómo debemos hacerlo, claro, obviamente son saprobios o saprófitos. Saprobios porque no fabrican su propio alimento, o sea, necesitan como bien decía Alejandro antes, descomponen materia orgánica y es de la que se alimentan, como por ejemplo el tan famoso hongo ostra, Pleurotus ostreatus, que prácticamente está en todos los países, en todos los supermercados prácticamente lo podemos encontrar, porque es un hongo muy sencillo de cultivar y además es un hongo muy sabroso, tiene cantidad de propiedades medicinales, sobre todo hoy en día que la gente ya empieza a sustituir un poco la carne por otras sustancias. Los hongos juegan un papel esencial en la dieta en la que se elimina la carne porque aporta esas vitaminas que la gran mayoría de vegetales no pueden aportar, que son las del grupo B, como puede ser la B1, B2, B6, B12. Bueno, pues los hongos son una excelente fuente de estas vitaminas. Y bueno, pues no me quiero tampoco extender mucho más y os voy a poner un poquito de imágenes que ya estaréis cansados de verme la cara. Así que voy a compartiros pantalla y aquí tenéis, bueno, el título de mi presentación es Creando cibermicorrizas. ¿Por qué la he llamado así? Bueno, pues principalmente porque lo que estamos haciendo en este evento es una cibermicorriza, es decir, una micorriza es una unión de dos hongos, o bueno, de un hongo y un árbol en este caso, en el que consiguen una simbiosis en la que ambos se benefician de esta unión, ¿de acuerdo? Entonces, pues nosotros digamos que en este caso también estamos haciendo micorrizas humanas.
entre nosotros, porque nos estamos enriqueciendo con el resto de amigos que aquí estáis todos hoy, y esa es la idea principal, crear enlaces, crear ese micelio que nos une, reforzarlo y que siga creciendo, por supuesto. Así que, bueno, pues como veis aquí, el punto principal de la presentación es la divulgación micológica. Yo soy divulgador micológico desde hace pocos años, digámoslo así. Siempre me ha encantado enseñar a los demás. De hecho, de joven, pues intentaba sacarme bueno, iba a decir una peseta, un euro, un dólar. Intentaba sacarme un poquito de dinero, un poquito de plata, dando clases particulares, pues de mate y de física sobre todo, que eran dos asignaturas que se me daban bien de joven y que la gente que estaba empezando un poco con esas edades, 13, 14, 15 años, le suponían algunas dificultades. Entonces fue ahí cuando encontré un poquito el tema de la divulgación y la vocación de enseñar. Obviamente, para poder enseñar y divulgar hay un punto esencial que es crear interés y expectación. Entonces, ¿cómo creamos interés y expectación? Bueno, pues muy sencillo. Los hongos lo tienen muy fácil. ¿Por qué? Porque son hermosos, porque son algo prácticamente nuevo. El reino fungi, como tal, lleva muy poco tiempo entre nosotros. Hasta no hace muchos años estaban incluidos en el reino vegetal y ya por fin tienen su propio espacio, que es el reino fungi, el reino de los hongos. Y como bien decía Alejandro y bueno, nuestros amigos de la Fundación Fungi y mucha más gente que se está sumando a esa iniciativa de que tengan su propio espacio que sea la funga. Tenemos la flora, la fauna y ahora la funga también. Entonces la funga ya de por sí es tan bella y es tan maravillosa y tiene unas historias tan increíbles que es que ya automáticamente te atrapa. Y ya no hablamos solo de las especies silvestres, sino de lo bonito y lo increíble que es poder cultivar un hongo. Es como os diría ahora, bueno, pues a las generaciones así un poco más como la mía, yo recuerdo cuando era joven que había unos aparatitos que se llamaban tamagotchis, que era un aparatito electrónico así de lo primero que salió, que venía importado de Japón, y que la gente lo que hacía era cuidar al tamagotchi, le tenía que dar de comer, le tenía que cuidar. Bueno, pues eso está muy bien, pero ¿qué hay mucho mejor si lo haces con un ser vivo y que luego además te va a repercutir en tu salud, como pueden ser los hongos? Entonces, cultivar hongos es algo sencillo. Al principio puede dar un poco de cosilla, un poco de miedo, de decir, bueno, lo haré bien, lo haré mal, pero igual que cuidas una planta o cuidas a un animal, puedes cuidar a un hongo. Entonces, hay gente que cuida los hongos de su maceta, hay gente que cuida los hongos de su patio y hay gente que cuida sus propios hongos que luego se va a comer. Entonces, en esto es lo que intentamos también un poco potenciar desde la plataforma Sporeball. Y es eso, divertirnos, por supuesto, enseñar y, por supuesto, lo más importante, seguir aprendiendo. ¿Por qué? Porque si algo tiene de bueno esto es que una vez que creas esta relación, esta cibermicorriza entre la gente, entre tú, entre la máquina, en este caso el ordenador, que es el que nos da acceso a Internet, lo que hacemos es nutrirnos continuamente y seguir creciendo y seguir aprendiendo nuevos métodos, nuevas formas, nuevas especies. Como bien ha dicho Alejandro, solo el 7% de los hongos hoy en día están estudiados. Se cree, es una estimación, o sea, ni siquiera sabemos si es real o no. Realmente hay una cantidad inmensa, todos los días prácticamente se están analizando secuenciación de ADN en diferentes especies para ver si realmente corresponden a esas en muchos países. En concreto en Uruguay está pasando, pasa en España, pasa aquí en Ecuador, donde estoy ahora, donde resido, y pasa en muchos sitios. Entonces, es algo que tenemos que desde todos los ámbitos apoyar e impulsar para que este tema siga creciendo. Y sobre todo eso, toda la gente que se va aglutinando, toda esa gente que va creciendo, que se va sumando al reino fungi, que consiga pues seguir extendiendo este micelio entre sus conocidos, amigos. Le digo, mira, prueba estos hongos, qué ricos están, vamos a dar un paseo a ver qué vemos. Porque si algo tenemos los apasionados por el reino fungi es que también miramos hacia arriba, pero normalmente cuando salimos a pasear acabamos mirando hacia abajo. Es como un poco raro, ¿no? Como, ¿por qué este chico está loco? Está mico loco, va mirando al suelo. Bueno, pues tiene su razón de ser, aunque también hay hongos creciendo en lo alto de los árboles, ¿eh? Están en todas partes. Bueno, como os comentaba también, el objetivo que tenemos principalmente es aprovechar las nuevas tecnologías. Entonces, bueno, aquí se deja un pequeño gráfico de lo importante que es la retroalimentación, ¿de acuerdo? Como entre Facebook, que todos conocéis seguramente, Instagram, que es otra red social que quizás también os suene, y por supuesto YouTube,
que posiblemente también os suene. Son 3 redes sociales que hoy en día son de las más conocidas, de las más famosas, las más potentes, y en las que además de haber entretenimiento, nosotros lo que queremos también es que haya un contenido de calidad, que haya un contenido divulgativo y que se pueda aprender, además de entretenernos, y que haya mucho humor, que es fenomenal y necesario, que también tengamos ese apartado de aprendizaje y donde podamos un poco, entre comillas, consultar. Es decir, bueno, pues he encontrado esta especie, oye, pues me voy a meter a Sporewall a ver qué tiene los cursos de micología con el profe Rubén Martín, nuestro experto rusurólogo, que Alejandro también le conoce. Y bueno, y todos los que entréis al canal, si no lo conocéis, lo vais a conocer porque es el vicepresidente de la Asociación Vallisoletana de Micología, al cual le mando un abrazo, que supongo que estará en la cama porque en España ahora mismo es más de la 1 de la madrugada. Y bueno, pues ya lo verá si lo tiene que ver. El caso es que él es un gran experto, súper gran experto, es el vicepresidente y por algo lo es, y es porque sabe un montón. Entonces, nada mejor que siempre, cuando hablamos del mundo de los hongos, es sobre todo asesorarnos por grandes profesionales. Nunca fiaros de lo que os dicen en un grupo, nunca fiaros de lo que dice no sé quién, ni os fiéis de lo que os puede decir yo o lo que os puede decir Roberto o lo que os puede decir Alejandro o cualquier persona que esté en este mundo. Al final, la última palabra la tenéis vosotros. Entonces, siempre es muy importante que antes de consumir ya cualquier cosa, en concreto los hongos, estéis muy seguros de lo que estáis haciendo. O sea, si por ejemplo creéis que es un Lactarius deliciosus, un nícalo que nosotros le llamamos o níscalo, que estéis muy seguros de que es ese hongo. Fijaros en las características macroscópicas y sobre todo las primeras veces que salgáis, hacedlo con gente que ya sepa del tema, que ya haya estado allí, que ya conozca esa especie y sepa diferenciarla bien. Porque lo bueno que tienen los hongos también es que algunos de ellos, no todos, se pueden diferenciar de forma macroscópica, es decir, a simple vista, y sobre todo cuando ya has aprendido un poquito a coger, ya has cogido unos cuantos y ya pues tienes, por decirlo así, una referencia, ¿de acuerdo? Pero hay otros que no, hay otros que directamente, como puede ser el reino de las rúsulas, el género rúsula es bastante complejo y por lo general, salvo algunas especies, la gran mayoría, hay que pasarlas por microscopio, hacer una microscopía y estudiarlas a fondo para determinar a ver qué especies son, porque no son pocas, hay un montonazo. Entonces, como os decía, bueno, no me entretengo tampoco mucho en este tema. Micorización persona-máquina. Nos aprovechamos de las redes sociales, hacemos un cross-platform que se llama, que es decir, saltamos de una a otra, es decir, que yo quiero un contenido más interactivo, me voy a Facebook, que quiero ver fotografías y demás información a lo mejor un poco más visual, me voy a Instagram, que además quiero ver vídeos y un poquito más extenso, más aprendizaje, me voy a YouTube. Entonces, conseguimos que entre esas 3 herramientas tengamos una formación mucho más completa. Estos 3, tanto Facebook como Instagram como YouTube, se complementan muy bien. Estamos intentando crecer a otras más actuales, como son TikTok, pero la verdad es que soy un sosainas y se me da de pena. Entonces, bueno, tendré que practicar para el tema de TikTok. Bueno, este es un meme, que también tenemos un montón de memes micológicos, los cuales son, vamos, a mí me encanta el humor y me parece una de los grandes puntos del proyecto. Vamos a tirarnos un poquito de flores y es el tema este de los memes. Este es uno de los que he recopilado por aquí, que sale esta señora y dice, ver fotos de hongos que otros recolectan. Y dice, como no me gusta mucho, pero salir a buscarlos en la naturaleza, ahí sí nos gusta a todos. Por eso animaros a que, además de ver fotos, que está fenomenal, salgáis fuera, salgáis a la naturaleza, en vuestro mismo patio, si tenéis patio, cualquier jardín cercano, en cualquier época del año podéis intentar encontrar hongos. Y sobre todo ahora en el hemisferio sur, que ya estamos en el invierno, podemos aprovechar y salir a buscar estas maravillas que nos guarda la naturaleza. Bueno, como os decía, al final la idea es llegar a todas las partes del mundo, ya sea con el humor, ya sea con la formación. El caso es que la gente se interese por los hongos y entonces esto nos crea una retroalimentación. Y es que la gente le gusta y lo comparte. Y lo comparte y lo ve más gente. Y entonces más gente se interesa por los hongos. Y es como algo maravilloso. A mí me encantaría que hubiera mogollón de gente, cantidad de gente, ya hablo en términos españoles, mogollón, que se interesara por lo que es la micología. ¿Por qué? Porque
hace crecer. O sea, hay mucha gente que dice, no, es que yo tengo un canal de YouTube sobre hongos. Ay, pues yo también. Ay, pues no, que no veáis a este porque es malísimo, no le veáis, que me quita a mí las visitas. No, todo lo contrario. De hecho, la gran mayoría de gente que nos dedicamos a esto intentamos justo todo lo contrario, que es colaborar entre nosotros y hacer crecer más lo que es la micología, porque nos interesa a todos que más gente lo vea. A mí que vean vídeos de mi buen amigo Itai o de Micolomanía o de Hondo Zaleak o de cantidad de canales que son amigos, me parece fenomenal y me gusta. ¿Por qué? Porque cuando veas esos vídeos vas a querer ver también otros vídeos y otros de otro. Gente nueva que sale, gente nueva que encuentra nuevas cosas. Y si no hay variedad, pues no hay gusto. Así que en eso nos basamos, en participar. Este meme no se ve muy bien porque tenemos aquí al lado todas nuestras caras súper bonitas, pero ya os digo que es el Balrog y Gandalf, ¿vale? El Balrog hace de contaminación y Gandalf de Citro EPA. Esto es un meme, es un poquito más directo a lo que es el cultivo de hongos, porque por desgracia el cultivo de hongos intentamos imitar a la naturaleza, pero nos es un poquito complejo. Entonces necesitamos muchas veces unas condiciones de asepsia que de simple forma no tenemos. Entonces pues necesitamos muchas veces espacios muy limpios, se usan mecheros Bunsen, se usan a lo mejor campanas de flujo laminar, como es el caso de lo que hablamos del filtro EPA, que es lo que lleva, es un filtrito que no deja pasar al 99,99% de las contaminaciones o bueno, en general de todo lo que pase por ahí. Os he titulado esta diapositiva como la comunidad del honguillo, porque haciendo analogía con el tema del Señor de los Anillos, nuestra comunidad del honguillo en Facebook se llama Mi Colegas. Actualmente tenemos 12.500, creo que somos ahora mismo, Mi Colegas, y bueno, pues es un grupo en el que tenemos unas normas, obviamente, pero intentamos un poquito ayudar a la gente a adentrarse en este mundo, a la gente que sabe un poquito más, pues que aporte también, por supuesto, porque ahí es donde está la gracia del asunto y es que se retroalimenta la plataforma, o sea, no preguntan a una persona, sino preguntan en general al grupo y de las 12.500 personas os puedo asegurar que hay expertos de todo tipo. Y entonces pues la gente da su opinión sobre una identificación de un hongo o sobre consejos por el cultivo. Yo que sé, me ha entrado esta contaminación, ¿qué puedo hacer? Ayuda, chicos, no tengo ni idea de qué le está pasando a mi cultivo, se está secando, ¿por qué? Mis hongos salen deformes, no sé por qué. Quiero probar con un nuevo sustrato o he probado con un nuevo sustrato, chicos, mirad el resultado, ¿qué os parece? ¿Vale? Entonces ahí es donde está la gracia y lo bonito de esto, y es que todo lo que uno hace lo puede compartir con otros 12.500 o otros 20.000, porque hay muchos más grupos como es Hongos de Uruguay, por ejemplo, o Hongos de Argentina, Café Micológico, Hongos de Chile, Hongos de México. Hay cantidad de grupos y entre todos los grupos lo bonito es que también colaboramos. Es decir, que si yo, por ejemplo, necesito saber algo sobre hongos de Uruguay, me voy a meter en Hongos de Uruguay y voy a preguntar, chicos, ¿hay algún dato sobre Polyporus, yo qué sé? ¿Hay algún dato? Sí, no, esto, lo otro. Oye, pues está muy bien. ¿Tienes datos sobre algún avistamiento en rochas? Bueno, pues sí, tengo esto otro. Eso es lo que nos da el mundo de la informática, ¿de acuerdo? Esa posibilidad de poder interaccionar y poder estar con otras plataformas y otros grupos que al final hacemos un grupo todavía mucho más grande. O sea, este micelio sigue creciendo y sigue aumentando. Aquí os dejo unas gráficas súper aburridas de gente que hay de todos los países para que veáis que lo bueno que tiene esto es que da igual de donde seas, puedes participar. Tenemos gente de México, Chile, Argentina, Colombia, España, Perú, Ecuador, Bolivia, Costa Rica y también de Uruguay. No os penséis que en Uruguay tampoco hay mis colegas y los hay muchos. Estas estadísticas son de la semana pasada y bueno, pues lo bonito es que va creciendo. Y aquí os quería compartir algunas imágenes y vídeo de algunos hongos que me ha parecido interesante ponerlos pues para compartir con todos vosotros y vosotras, para que los veáis. Muchos los conoceréis porque son hongos bastante conocidos, pero puede que alguno no, o puede que los hayáis visto simplemente y no sepáis cómo se llaman. En concreto, este que tenemos aquí es Coprinus comatus. Es un hongo muy conocido. El Coprinus comatus, además, es conocido como el chipirón de monte. Se le llama también apagavelas, apagador, por su forma, como que fueras a apagar una vela. Y chipirón de monte creo que es bastante obvio también ahora viendo las fotos, porque esta seta es delicuescente, quiere decir que se convierte en líquido cuando pasan unos días, cuando ya ha madurado la seta, se convierte en una tinta negra.
es el color, ese blanco sepia, las escamas, es una seta que macroscópicamente podemos diferenciar bastante bien. El pie es hueco, tiene un anillo en la parte baja, ahí os he pasado una fotito en la que se ve el corte del sombrero y podéis ver un poquito esas láminas rosadas. Y por supuesto las fotos de la derecha, las del centro está claro que es una seta barbuda y las de la derecha, pues ahí veis la evolución de cómo se va convirtiendo en tinta. Tinta que en la Segunda Guerra Mundial, curiosamente, se usaba para detectar falsificaciones. Voy a explicar esto porque parece como un poquito ahí, a ver si era un detector de mentiras o algo así. No, nada que ver con eso. Se utilizaba principalmente para ver si los documentos eran reales o no. Por ejemplo, firmaba con tinta de Coprinus comatus y entonces bajo el microscopio, si esa firma era auténtica, había esporas de Coprinus comatus. En cambio, si era falsa no lo había, con lo cual podían diferenciar perfectamente si era una firma real o no. Se usaba también en los pasaportes en la antigua Alemania y bueno, pues ha tenido multitud de usos. Incluso en la Edad Media se utilizaba simplemente para escribir, puesto que era un buen tinte. Entonces, para que veáis que Coprinus comatus, además de ser una seta súper rica, cuando no está madura, ojo, si está ya un poquito negra, no os la comáis. Pero cuando está en pleno estado óptimo, como veis ahí a la izquierda, en las primeras fotos, eso es un manjar, es deliciosa. Eso sí, una vez que la recolectáis tenéis horas para comerla porque se convierte en tinta. Entonces, una vez recolectadas hay que comerlas muy rápido. Pero vamos, en tortilla, revuelto con unos huevitos, está fenomenal. Bueno, esta otra seta, supongo que a muchos os sonará. Ha hablado Alejandro además sobre ella en tema de que es la más famosa en cuanto a lo que es la literatura infantil, y es Amanita muscaria. Amanita muscaria es la seta de los cuentos por excelencia, la seta de los enanitos, seta roja con manchas blancas y un enano subido encima, que hemos visto en tantos y tantos sitios. La verdad es que es bastante fácil de reconocer. Sale en esta época del año en el cono sur y en el hemisferio norte también en los meses a partir de septiembre, octubre sobre todo, que es el otoño y luego posterior invierno en la mitad norte del globo. Y bueno, pues ahí como veis es muy fácil reconocerla por eso, su sombrero, que al principio es un poquito globoso y evoluciona a plano cuando ya está maduro, tiene esas manchas blancas sobre esa cutícula roja. La cutícula es la pilecita que está por encima del sombrero. Y las manchas blancas son restos del velo universal, ese velo que envuelve a la seta, al esporoma, cuando están haciendo. Porque esto no es más que la fructificación, ¿de acuerdo? Ya sabéis que los hongos viven debajo del suelo y son enormes. Es una red de micelio, ¿de acuerdo? Que es con unos hilitos que están debajo de la tierra, y esto no es más que la fructificación. Haciendo la analogía con el mundo vegetal, por ejemplo, es como tener una planta de tomate y estos serían los tomates, ¿de acuerdo? Entonces aquí podéis ver esta seta tan característica, ese anillo membranoso, ¿de acuerdo? Está siempre, si la sacáis y la desenterráis, podréis ver una volva que recubre la base del pie, ¿de acuerdo? Entonces es una seta muy fácil de reconocer y, por supuesto, mortal, tóxica, mortal porque ha causado muertes y tóxica porque ha causado intoxicaciones. Intoxicaciones hasta tal punto que, bueno, la historia se habla muchísimo de que si se usaba principalmente como matamoscas, aunque no os lo creáis, esta seta se la llama matamoscas también por eso, porque es un excelente insecticida. Entonces se usaba el caldo de esta seta sobre todo para ahuyentar en los cultivos, para ahuyentar a muchas especies de insectos que creaban plagas, ¿de acuerdo? Entonces, pues ese era uno de los usos. Otro uso era el tema como enteógeno, ¿de acuerdo? En algunas culturas de la Rusia siberiana, incluso en culturas precolombinas también se sabe que se utilizaba. Los vikingos la utilizaban también para este tema de ceremonial. Pero era un tema ceremonial curioso porque, bueno, los de Siberia, por ejemplo, en la Rusia siberiana lo que hacían era obligar a los renos a comerla y luego se bebían su orina. Es una guarrada, por supuesto, no se le ocurriría a nadie, pero esto no eran tontos, lo hacían para filtrar las toxinas, porque Amanita muscaria tiene unas toxinas horribles, de acuerdo, que traen unos dolores abdominales horrorosos y que te pueden incluso provocar la muerte si comes demasiada. Entonces, lo que hacían era dársela a los renos y beberse la orina para evitar todas esas toxinas, para que veáis lo curioso de este hongo.
Con esto no os estoy animando ni mucho menos a que andéis bebiendo orina de reno, o sea, ni se os ocurra, vamos, pasad del tema olímpicamente. Pero bueno, sí que sepáis que eso, que sobre todo en el tema del chamanismo, los vikingos, incluso hasta se dice que el mito de Papá Noel viene de esta seta. Y es que Papá Noel, si os dais cuenta, es un gorro rojo, Papá Noel, Santa Claus, San Nicolás, conocido en tantas culturas, es ese atuendo rojo y blanco como esta seta. Entonces decían que si tenía que ver quizás como una especie de analogía con el mundo de los hongos y con lo místico de esta seta. O sea, que veáis que Amanita muscaria tiene una historia bien extensa. Otra seta que me parece muy bonita y muy curiosa es esta que veis aquí en este vídeo, que para mí es de mis favoritas para hacer las macrolepizzas, que si no las habéis probado ya tendréis que probarlas, y es la macrolepiota procera. Hay muchas especies de macrolepiota, hay muchos hongos que se le parecen. En concreto, hay un hongo que es el Chlorophyllum molybdites, que Alejandro, por ejemplo, está al día en el grupo de hongos de Uruguay y nosotros en Mi Colegas también, y en tantos más grupos también ocurre, y es que hay que prestar atención sobre todo a las características macroscópicas, perdón, es decir, las que se ven a simple vista, de macrolepiota procera. Como veis, en esta foto se ve perfectamente cómo tiene pues todas esas escamitas, ¿de acuerdo? Tanto en el sombrero como en el pie. Ojo, eso es muy importante. El pie está atigrado, también tiene escamas, si os fijáis. El anillo es doble, ¿de acuerdo? Es doble, tiene uno por arriba y otro por abajo. O sea, así como que fuera una C, digámoslo así. Y además es móvil, quiere decir que no es que se mueva solo, o sea, le podemos mover nosotros. Si agarramos el anillo y lo movemos a lo largo del pie, podremos subirlo y bajarlo sin que se deshaga. O sea, es bastante... A ver, hay que tratarlo con un poquito de delicadeza. Pero esta es una de las formas de saber que estamos ante macrolepita procera. Además, también el pie, si os dais cuenta, en la parte inferior es bulboso. Quiere decir que tiene una forma como más ensanchada en la base, que si le desenterramos lo podríamos ver también, ¿de acuerdo? Estas son características muy claras de que estamos ante macrolepiota procera. Hay otras macrolepiotas que se comen, pero la que no se come es Chlorophyllum molybdites, que creo que no he puesto la foto al final, pero sí os puedo decir que no tiene nada que ver. Chlorophyllum molybdites, además, las láminas son de color verdoso. La esporada, las esporas que salen, son verdosas, entonces eso nos tiene que echar atrás totalmente, ¿de acuerdo? Es muy importante que tengamos muy claro esto. Pero vamos, macrolepiota procera, ya os digo, pie atigrado, anillo doble, móvil, escamas, pie bulboso en la base, son características macroscópicas propias de esta especie. Ahí os lo corto. ¿Qué es Marasmius oreades? Marasmius oreades es esta seta, ¿de acuerdo? Es una seta que crece en corros de bruja, sobre todo, que lo hacen muchos hongos, pero esta en particular lo hace muchísimo. Crece en pastizales, en prados, ¿de acuerdo? Es una seta de pequeño tamaño. Esta, a la hora de recolectarla, es más para gente un poquito más pro, digámoslo así, ¿de acuerdo? Vamos, no pro porque sepas mucho de hongos, sino pro porque ya has salido más veces a buscarla. Porque hay muchas especies de pequeño tamaño que son tóxicas e incluso mortales, ¿de acuerdo? Entonces es importante, para poder diferenciarla, que tengamos claro un detalle que tiene esta seta, aparte de su aspecto, que ahí lo podemos ver, ese mamelón que tiene encima del sombrero, las láminas, hay un aspecto muy importante y es el pie. Y es que su pie es como gomoso. Es decir, que si nosotros lo cogiéramos, voy a hacer la analogía con este bolígrafo, si lo cogiéramos y lo retorciéramos, ¿de acuerdo? Acabaría volviendo otra vez a su forma original. Tampoco lo vamos a retorcer como que estuviéramos vaciando el bote de ketchup, pero retorcerlo de una forma de unos 360 grados, podríamos girarlo y otra vez vuelve a su forma. Cosa que otras setas no tienen este pie tan fibroso y se va a romper. Esta seta en España, por ejemplo, es muy consumida, se la llama senderuela, senderilla, bueno, tiene un montón de nombres. La verdad es que lo de los nombres se las trae, porque además en cada región del mundo, ya no digo en cada región de España o de Uruguay, que también seguro que pasa, cada seta tiene un nombre, ¿de acuerdo? Cada uno pone al hongo el nombre que cree en su zona. Pues este se llama cucurril, como pasaba con Macrolepiota procera, que la llaman cucurril, por ejemplo.
o se llama, yo qué sé, sombrero del demonio. Bueno, pues también puede llamarse así. Cada uno tendrá el nombre que quieren en su sitio. Y bueno, pues como os decía, en esta seta de Mareas Misoreades, lo que tiene sobre todo es eso, ese pie fibroso, tiene un olor característico, es una seta además que apenas se ve parasitada, con lo cual permite la deshidratación, con lo cual se puede conservar muy bien durante todo el año. Y como os digo, además eso que es fácil de encontrar porque la vais a encontrar sobre todo en prados, en zonas herbosas, y además pues la podéis tener tanto en primavera como en otoño. Ya en el invierno, una vez que entra el invierno, ya se empieza a complicar porque no soporta tanto el frío. Pero bueno, al estar metida entre el pasto, pues muchas veces sí soporta incluso las primeras heladas. Así que es otra seta que también os animo a conocer y que las probéis. Están muy ricas. Y bueno, ¿qué decir de esta maravilla del reino fungi? Por si no lo conocéis, este hongo se llama Boletus edulis. He puesto este vídeo y se lo quiero dedicar a mi buen amigo Alejandro y a toda la gente que estáis viendo este programa hoy, porque es una de mis setas favoritas. En Sporewall hemos hecho un montonazo de salidas en España a buscar este hongo, que por desgracia solo lo hay en zonas, hasta ahora se pensaba que del norte de Europa, bueno, y el sur de Europa también, en Europa en general. También se habían encontrado especímenes en América del Norte, pero ahora sabemos que también los hay en América del Sur, en concreto en Uruguay. Y no sé si en Chile, creo que alguien... Mira lo que tiene Alejandro ahí. ¿Qué te parece? Ahora, cuando acabe la presentación, Alejandro, voy a volver a ese punto y quiero que entres conmigo, por favor, para enseñarlo, porque es que es una pasada, por favor. Bueno, aquí os dejo unas imágenes de algunos boletus. Es una seta también totalmente reconocible macroscópicamente por varias razones. Entre ellas, aparte de que tiene poros por debajo, ¿de acuerdo? No tiene láminas. Es una seta porosa por la parte del himenio, de acuerdo, que es la parte inferior del sombrero. Si le damos la vuelta, no sé si se ve mi ratón o no. Si no le veis, os lo imagináis. Sí se ve, vale. Bueno, pues en esta foto de aquí, de abajo en el centro, podéis ver cómo esa espuma que hay por debajo, esos poros, ¿de acuerdo?, que tiene este hongo, son muy característicos, blancos en su juventud y amarillean a medida que se va haciendo más mayor. Su cutícula es de un color así ocráceo, bueno, varía bastante, va desde el blanco, incluso cuando no les da el sol, cuando están bien metidos debajo de la tierra, son prácticamente blancos crema, y si están mucho tiempo fuera ya y les da el sol, pues se convierte en un marrón mucho más intenso y más oscuro. Pero si algo tiene también este hongo, algo muy peculiar, es que al corte no azulea, ¿de acuerdo? Se mantiene totalmente blanco, es blanco como podéis ver. Y además también tiene otra peculiaridad, y es que en el margen del sombrero, o sea, en el borde final, tiene como una línea blanca marcada. Si os dais cuenta, en todas las especies lo vais a ver de Boletus edulis, y es una línea marcada blanca en ese margen, ¿de acuerdo?, que le hace característico de esta especie. Está deliciosa, es un hongo de verdad, para mí de los 5 tenedores. Hay muchos de 5 tenedores, como el Coprinus comotus que habéis visto antes. Este ha sido de mis favoritos siempre, y sobre todo lo que más me gustaba era salir a buscarlo con mis amigos. Cosa que cuando regrese a España, si todo va bien en septiembre, regreso solo de vacaciones, pero lo primero que voy a hacer va a ser irme a buscar boletus, porque eso es como una droga, digamos. Estás deseando otra vez volver a salir, a ese chute de monte que necesitas. Bueno, pues en concreto a mí esta especie es una de mis favoritas, como os digo. Culinariamente tiene cantidad de usos, cantidad de cosas. Se puede comer deshidratado, se puede comer fresco, no os lo recomiendo. No os recomiendo, de hecho, comer ningún hongo fresco, porque se están descubriendo cantidad de toxinas incluso hasta en los champiñones. Entonces, siempre cocinarlos. Es una recomendación, ¿de acuerdo? Hay muchos estudios que podéis buscar en internet que avalan esto que os estoy diciendo. Y bueno, ante la duda, pues cocinarlos no cuesta nada, y además personalmente para mí están mucho más ricos. Yo he comido este hongo fresco, lo he comido en carpaccio, lo que es laminado y solo con aceite y sal, y está muy bueno, pero está mucho más rico cocinado. Así que tampoco os perdéis nada. Otro hongo aquí bastante más común y típico, sobre todo, mira, aquí en Ecuador, en la zona donde vivo yo, en la Sierra Andina,
es bastante común encontrarlo porque aquí tenemos muchas plantaciones de árboles que no son autóctonos, como es el Pinus patula alpino. Una de las especies de pino que hay aquí pues, viene asociada mucho con Suillus luteus, que es en concreto este hongo que estáis viendo aquí. Se parece al Boletus edulis, al anterior, en que tiene poros, pero realmente no tiene nada que ver. Si os fijáis, es mucho más... tiene un velo que lo cubre por debajo, ¿de acuerdo? Tapa, si os dais cuenta, ese velo tapa los poros, que son amarillos, no son blancos. Y además tiene la curiosidad de que es baboso por encima, ¿de acuerdo? La cutícula, en cuanto llueve un poquito, se convierte en baba pura, o sea, parece como que estás tocando un caracol, dices, por Dios bendito. Entonces, esta seta, cuando se va a consumir, normalmente el pie se desecha y el sombrero lo que se hace es pelarlo, ¿de acuerdo? Se retira la cutícula, que es separable, y entonces ya ahí esa parte es la que se puede deshidratar o cocinar, y son bastante ricos. Sí es cierto que hay gente que comenta que le ha resultado un poquito purgantes, digámoslo así, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como mucho te puede entrar una pequeña, ligera diarrea, nada grave, nada del otro mundo, no te vas a deshidratar ni mucho menos. Pero bueno, hay gente que no lo tolera muy bien, por eso el tema de pelarlos, ¿de acuerdo? Yo les he comido sin pelar y no me ha pasado nada, pero sí que recomiendo que los peléis, sobre todo si no los habéis probado nunca. Y por supuesto, si nunca habéis probado una seta y es la primera vez que lo probáis, esto es como todo. La gente que es alérgica a los frutos secos no lo sabe hasta que no los come. Pues con las setas ocurre lo mismo. Puedes ser alérgico a una seta, puede ser que una seta no te siente bien y no lo vas a saber hasta que no la pruebes, ¿de acuerdo? Entonces, la primera vez que la pruebes es cuando vas a saber si esa seta te va bien o no te va bien. Por eso es bueno comer poquito y sobre todo guardar otro poquito por si acaso te has equivocado o has ido al supermercado y lo has comprado y no han sabido darte la seta que es. Si tienes una intoxicación y tienes que ir a urgencias, tener un poquito de esa seta, ¿de acuerdo? Sin haberla cocinado y sin nada, tener un poquito por si acaso te has equivocado y te tienen que hacer un lavado de estómago urgente o incluso darte cualquier tipo de antídoto, por decirlo así, ante una seta que te hayas podido equivocar. Por eso también es bueno guardar alguna, algún ejemplar de las que hayas cogido. Incluso siendo experto, tienes que hacerlo. O sea, no comas setas a lo loco. Hay que comerlas con cabeza, ¿de acuerdo? En concreto, esta es muy rica. Aquí se la conoce como hongo de pino. Se comercializa en los supermercados como hongo de pino y se comercializa seca. Es una seta fácil de deshidratar y que aguanta un montón y da un sabor, además, sobre todo a los arroces, espectacular. No me quiero meter en el tema de mañana, que es la comida, pero en el tema, que hoy nos ocupa, que es el modo micelio, aquí os la dejo. Y este otro también ha hablado Alejandro sobre él, y no sé si lo conocéis, pero es el famoso Laetiporius sulfureus, el hongo pollo, el chicken of the woods y tantos más nombres que tiene. La verdad es que es un hongo precioso, súper vistoso, prácticamente a simple vista podemos reconocerlo. Y digo prácticamente porque luego, depende de la zona, no son los mismos los Laetiporius sulfureus que hay en Norteamérica que los que hay en Sudamérica, que los que hay en Europa. O sea, son lo mismo, pero no son lo mismo. Posiblemente cuando avance en el tema de los estudios de secuenciación, veamos ya diferencias entre unos y otros, porque sí, en el tema de coloración unos son más amarillos, otros son más anaranjados, sobre todo en los poros, en la parte inferior, como podéis ver aquí en estas imágenes. Algunos son más, incluso hasta casi rosados, otros, como veis aquí en este, es mucho más anaranjado. Son de diferentes partes del mundo, ¿de acuerdo? Y la mayoría pues están creciendo sobre todo en eucalipto. El eucalipto no es un árbol, creo que es originario de Australia, ahora mismo, así a bote pronto, creo que es australiano el eucalipto. Pero bueno, está extendido prácticamente por todo el mundo porque las madereras pues les encantan porque crece muy rápido y genera mucha madera y mucho beneficio rápidamente. Entonces, bueno, es una pena porque, por ejemplo, en la zona norte de España, en Galicia sobre todo, se sembraron un montón de eucaliptos y están desplazando a las especies autóctonas de árboles, lo cual es fatal. Pero bueno, pues ya que lo tenemos, por lo menos lo aprovecharemos. Y en este caso aquí tenéis este fenomenal hongo que es el Laetiporius sulfureus, que bueno, pues ya veis ahí ese color azufre que crece así como en plataformas. Su himenio es poroso, la parte inferior del hongo es porosa. ¿Qué más deciros sobre él? Pues eso, que es saprófito, incluso a veces se comporta de forma parásita, o sea, puede llegar a matar al huésped porque se lo quiere comer. Se alimenta de su madera y es un hongo y la verdad es que está muy rico. Pero sí también deciros que tiene un punto
Y es que hay gente, bastante más gente de lo habitual, que tiene reacción alérgica a este hongo. Sobre todo, una cosa que se produce es el efecto antabus. El efecto antabus o efecto antialcohólico es un efecto que se produce al comer, al tomar este medicamento que se llama antabus, que es un medicamento que ayuda a la gente que quiere desintoxicarse del alcohol. Y claro, si tomas alcohol, cuando tomas este medicamento, lo que te ocurre es que te produce mareos, vómitos, enrojecimiento de los ojos, de la piel, o sea, te puede producir cantidad de síntomas. Pero principalmente lo que tiene este micetismo es que no te deja disfrutar del hongo, vamos, y te puede durar además varios días. O sea, no es que te dure un momento y ya, o sea, te puede durar bastante, y consumir alcohol con este hongo no es nada recomendable, sobre todo 2 días antes o 2 días después, como puede ocurrir también con otras especies como Coprinus atramentarius, por ejemplo. Es así, además lo vais a encontrar en cantidad de literatura de algunos tipos de Coprinus, pero yo, en mi experiencia personal, os digo que no toméis alcohol si tomáis hongos, ¿de acuerdo? Porque además de estas cantidades de sustancias que conocemos beneficiosas, hay otras que son perjudiciales. Y al igual que no se recomienda tomar medicamentos cuando se consume alcohol, los hongos, aunque no os lo creáis, tienen más parte de medicamento que de alimento, casi. Bueno, digamos que las dos cosas. Pero es importante, en esto me pongo serio, tenerlo en cuenta. Nada de mezclar alcohol con los hongos, es una recomendación. Luego cada uno hará lo que quiera. Y bueno, pues terminar con este último hongo ya en este recorrido que hemos hecho por el bosque. Y no sé si lo vais a conocer muchos o no, pero quizás con esta imagen a lo mejor sí. Y es el Gyroporus cyanescens. Aquí en Ecuador se ha encontrado Gyroporus cyanescens. En España es muy habitual, sobre todo en la zona donde yo vivo, en Valladolid. Es un boletal también, como veis el corte, tiene poros en la parte inferior, esos tubos que ahí se ven en este corte transversal, pero ya os habréis dado cuenta de lo que ocurre cuando se le toca con la navaja, cuando se le tocan con las manos o cuando se le hace un corte al hongo. Aquí veis la parte interna, es totalmente azul, y es que tiene una sustancia que al oxidarse, de acuerdo, al entrar en contacto con el oxígeno, se convierte en un azul, pero un azul profundo, profundo, profundo. O sea, fijaros qué locura. Y es que esto cuando lo cortas te echa para atrás. Dices, bueno, esto, Javi, tío, yo esto no me lo como. No me lo como ni aunque me digas que es muy bueno. Lo es un excelente comestible, pero tiene la particularidad esta de que se pone azul y bueno, pues esta seta pitufil, vamos a llamarla así, que es como los pitufos, ese azul pitufo que se pone, cuando la cocina se pierde ese azul, vuelve otra vez a su color blanco, crema, normal. Pero así de primeras, la verdad es que echa bastante para atrás. Y esta seta es súper curiosa, tú la ves así de un color blanco, crema, y hasta que no la tocas no te das cuenta que estás ante Gyroporus cyanescens. Ya solo con la manipulación ya se pone de ese azul, no hace falta ni cortarla. Solo con tocarla con los dedos, la verdad es que es una seta bien, bien curiosa. Voy a ver, voy un poco justo de tiempo. Si me paso, me decís, esto lo voy a pasar rápido, son números. Este es el canal de YouTube, es por igual. Nos va muy bien. Eso que veis ahí son euros. No da para vivir, ¿de acuerdo? YouTube no te da para vivir. Por lo menos hasta el día de hoy a mí no me da. Eso es todo lo que he conseguido desde que comencé el proyecto hace 2 años hasta ahora. Son 534 euros, que serán unos $600. Con $600 americanos creo que no me llega ni para comprar el autoclave. Así que, como veis, también es un tema más vocacional que otra cosa. Y bueno, corriendo un poquito ya para terminar, aquí tenéis algunas imágenes de lo que me dedico también en el canal, que es a cultivar hongos. Os enseñamos a cultivar hongos en la medida de lo posible. Partimos desde esporas, desde micelio, y de ahí vamos creciendo hasta que conseguimos pues, esos ejemplares que veis ahí. La foto de arriba a la derecha es micelio en grano, ¿de acuerdo? Lo creamos ahí en esas bolsas. Si queréis ver el proceso, os metís en el canal porque no me quiero enrollar. Hablando de enrollarse, esto sí que es enrollado. Estas setas de color rosa es el Pleurotus diamor, que es otra especie comercial que se cultiva a lo largo de todo el mundo. Es unas setas preciosas y que están deliciosas, y también las cultivamos y saben, bueno, tenéis que probarlo, ¿qué os voy a decir? Esta es otra, por ejemplo, la chestnut, la foliota adiposa, también muy ricas. Dicen que sabe así como a castaña, a frutos secos. Yo, que tengo el paladar un poco atrofiado, no le acabo de sacar el sabor, pero sí os puedo decir, mira, hoy las he comido precisamente y están extremadamente deliciosas. Os iba a haber guardado un poco para enseñaros, pero somos 4 en casa y no ha sobrado nada.
Y bueno, pues por último, enseñaros aquí estas técnicas de cultivo EPLS, que son Easy Peasy Lemon Squeezy, que si no conocéis el término significa que es muy, muy fácil y muy sencillo. Y bueno, pues en este caso lo que hemos hecho es cultivar en cubos, que en concreto aquí os saco una publicación que hicimos la semana pasada, el jueves, creo que fue, a ver qué es lo que opinaba la gente y qué es lo que quería para sacar nuevo vídeo y bueno, y que íbamos a hacer aquí un poquito la primicia con todos vosotros. Y bueno, pues la primicia ha sido que quieren todos el cultivo de hongos en cubos. He puesto bubos, pero no hagáis caso. Lo que pasa es que no me dejaba modificar la publicación, así que se ha quedado así, en bubos. Así que cultivamos en bubos. Y bueno, pues aquí os enseño un poquito rápidamente el proceso. Este soy yo dándole vueltas al sustrato, le añadimos cal, le echamos agua. Como veis, lo dejamos en remojo durante 24 horas y lo metemos en bolsas directo autoclave. La ventaja de tener autoclave es que te permite esterilizar medios de cultivo para que luego el hongo que nosotros queremos pues pueda colonizar, no tenga competidores, ¿de acuerdo? Aquí veis un poquito el proceso, como con los cubos, pues les hacemos unos agujeros equidistantes, más o menos de unos 10-15 centímetros. Este cubo es de 2 litros, le limpiamos con cloro y agua al 10%. Y una vez que está bien limpio, pues ya nuestro sustrato, que ya tenemos listo y esterilizado, pues lo vamos a introducir dentro del cubo. Aquí veis cómo vamos echando un poquito de sustrato y el micelio en grano, que ya tenemos listo. Este lo hemos hecho nosotros, pero si es la primera que lo hacéis, podéis comprarlo, que hay cantidad de sitios, sobre todo a través de los grupos de micología que vais a encontrar de gente que se dedica a comercializar micelio en grano. Ahí veis, pues bueno, que pongo una capa de micelio, otra capa en este caso es tamo de arroz y grano de trigo, y voy poniendo una capa de cada cosa y así continuamente hasta que lleno el cubo. Entonces, cuando ya tengo el cubo lleno, lo cierro y vamos a esos agujeros que habíamos dejado para que transpiren, los tapamos con cinta microporosa, que es típica cinta de esta que se usa en temas médicos. Bueno, pues que es transpirable. Pues esta cinta es fenomenal porque permite transpirar. Y bueno, aquí veis cómo va creciendo el micelio. Ahí hemos hecho un poquito de una pequeña incursión para ver cómo van nuestros botes. Los tenemos 21 días a 24 grados centígrados y como veis tampoco les da la luz directa ni nada. Están ahí tapaditos y tranquilitos. Y bueno, pues pasados estos 21 días los mandamos a la zona de fructificación. Ahí veis que ya empiezan a salir los hongos. Y lo que hacemos es darles humedad, ¿de acuerdo? Les vamos a mantener en una temperatura ambiente. Yo donde vivo, en la ciudad que vivo aquí en Ecuador, en Cuenca, rondamos entre los 14 grados en la noche y 23 grados en el día durante todo el año. Vivo en una primavera continua, así que me aprovecho de ello y puedo cultivar hongos todo el año prácticamente. Y aquí veis cómo van creciendo, o sea, no es ninguna broma, crecen, ¿de acuerdo? Entonces esto es algo que estamos haciendo ahora que está súper divertido, que creo que es bastante sencillo y que, bueno, pues de momento a gente que se está interesando por ello nos piden sobre todo los cubos ya hechos. Javi, como yo aquí me dedico a cultivar hongos y también los vendo, pues mucha gente dice, no, pues véndeme un cubo, yo quiero un cubo para mi casa. Bueno, pues también le vendemos los cubos. Les mandamos ya los cubos inoculados para que saquen los hongos en casa y que la siguiente vez ya aprendan y lo hagan ellos. Esto es un meme micológico, cosa que también hacemos. Ahí veis el típico yo buscando hongos por el suelo, gente normal, y esto es lo que nos pasa mucho a los micolocos, que andamos buscando hongos por todas partes. Aquí más memes, otro poquito de Schwarzenegger ahí de los hongos, cuando consigues el punto exacto de humedad y temperatura en tu cultivo. ¿Qué te pasa? Que te salen unos hongos realmente terribles. Y el señor a la derecha que ha metido sus hongos en la dieta durante décadas y está hecho un roble. Pobre Peter Parker, que confunde el género morchela, que veis ahí una morchela bien bonita y resulta que luego cuando se pone las gafas es una piña. Y bueno, cantidad de memes más que no me quiero extender y que os invito a que os unáis a nuestras redes sociales si queréis ver más y si queréis uniros a nuestras comunidades en Facebook, ya sabéis, mis colegas, en YouTube, en Twitter también tenemos, pero la verdad es que lo uso muy poquito porque no me da la vida para más. Y bueno, pues cuando el canal sea muy productivo, haremos una Sporecoin, ahora que está el tema de las Bitcoins súper famoso. Y entonces ahí sí podré contratar a cantidad de gente que le guste el tema y tendremos a gente llevando Twitter, Instagram y de todas las redes sociales. Así que ya no me extiendo más. Hasta aquí llega mi presentación. Y gracias por haberme escuchado esta matraca que os he pegado de 52 minutos, madre mía. Menos mal, no he mirado ni el chat, pero me imagino que alguna pregunta habrán hecho, ¿verdad?
Muchas gracias, Javi. Fila de preguntas y quizás también Ale puede como intervenir en algunas Sí, respuestas, yo como quiero tú que lo Ale se una. sugeriste. Les vamos haciendo las que nos dé el tiempo y nos van contestando las que puedan. Algunas también van a ir contestando en el correr de los días. Así que bueno, si les parece mejor dejarlo para Yo la próxima, nos dicen. las preguntas sé que habrá un montón, pero no pasa nada, porque las que nos dé tiempo a contestar aquí bien y las que no, pues pueden ir a buscarnos a nuestras redes sociales, que a Alejandro le conocen y a mí también, nos buscan y nos preguntan en nuestros grupos, tanto mis colegas como Hongos de Uruguay, ahí nos pueden encontrar y que dejen las preguntas, esas y más. Bien. La primera pregunta que apareció allí en el chat es si hay hongos en el mar. Por supuesto que hay hongos en el mar. De hecho, fíjate que, bueno, es curiosa la pregunta, hay hongos en todas partes. Hay hongos hasta en el desierto. Mira, hace poco además tuve la oportunidad de compartir con Alejandro tiempo en la conexión Funga que hicimos, que organizamos el mes pasado en Sport World, y tuvimos con nosotros a nuestro buen amigo de Chile, ahí se me ha ido el nombre, mira que soy malo yo para los nombres. Ay, ¿cómo se llamaba el alemán? Alejandro, dímelo tú. Götz Palmer, ya me he acordado. Götz Palmer. Es difícil pronunciar. Götz Palmer, ya ve. Es que además soy malísimo para la pronunciación, porque otra cosa que tenemos los españoles es que cambiamos el nombre a todo y lo pronunciamos como nos apetece, como la película de esta de Die Hard, y nosotros decimos La jungla de cristal, que no tiene nada que ver. Pues con Götz Palmer vimos, por ejemplo, hongos del desierto, y en el fondo del mar, por supuesto que vimos también. De hecho, hay un hongo, recuerdo un artículo bastante gracioso, digo gracioso porque realmente era alarmante al principio, y era un hongo que te encogía el cerebro. Era un hongo súper venenoso que vive en el fondo del mar. No recuerdo el nombre ahora, pero el artículo creo que debe estar por la Deep Web. Buscáis en internet y lo podéis encontrar, este hongo famoso de debajo del mar que te encoge el cerebro. Es un hongo muy tóxico. Pero es, claro es muy buena la foto también de Satirela acuática, que justamente lleva como nombre de especie acuática porque fue descubierta una fructificación debajo del agua de un río. Una maravilla. Cierto es, además, aunque a priori los micelios no son muy amigos de los excesos de humedad, sí existen hongos, sobre todo hongos asociados con algas, que son los líquenes, que de hecho les podemos encontrar prácticamente metidos en las piedras, en los ríos, y bueno, a día de hoy además los líquenes, que apenas hablamos de ellos, tienen un papel muy importante y esencial en lo que es el tema de la contaminación, como biomedidor de contaminación. Se está utilizando mucho en las ciudades, sobre todo. La tasa de crecimiento de estos líquenes dice, además de nos habla de la humedad, también nos habla de la contaminación. O sea que es interesante. He contestado lo que me ha parecido. ¿Qué te parece? Les hago otra pregunta. Dice, ¿hay algunas especies comestibles que aporten mayor cantidad de vitamina del grupo B, especialmente la B12, pensando en personas veganas? Vamos a ver, bueno, en general todos los hongos aportan cada uno más de una cosa, más de otra. El problema de esto es que apenas tenemos gente para hacer tantos estudios que son necesarios, ¿de acuerdo? O sea, digamos que ahora mismo lo que es la micología en el ámbito de la alimentación está en pañales totalmente. Entonces sí se han hecho estudios sobre todo con Pleurotus ostreatus, principalmente con Ganoderma lucidum, un hongo bastante conocido a día de hoy, el famoso reishi, que llaman los japoneses, o linsi los chinos. Es un hongo que se ha descubierto que tiene unas propiedades anticancerígenas, además de aportar vitaminas del grupo B. Y es como el santo grial ahora mismo para la medicina, ¿de acuerdo? Pero obviamente todos estos estudios que hay son in vitro. No se han hecho estudios a largo plazo sobre efectos secundarios, pacientes y demás. Entonces, digamos que es un tema complejo. Pero sí os puedo decir, por ejemplo, que Pleurotus ostreatus es un hongo que vais a encontrar prácticamente en todas partes, que es un hongo que podéis cultivar, que no hace falta arrasar el campo para llevárselo, porque lo puedes cultivar en casa, que es a veces un problema que ocurre con estas cosas, y es que de repente creamos una moda de que el Boletus edulis es fantástico y todo el mundo sale a Boletus edulis y por desgracia no todo el mundo cuida por igual la naturaleza. Entonces hay gente que no tiene buenas prácticas. Supongo que nuestra amiga Yulena Furchi luego va a hablar también del tema este de las prácticas en el campo. No me quiero meter en eso porque se lo quiero dejar a ella, pero son cosas muy importantes que hay que tener a la hora de respetar
el medio ambiente, la biodiversidad y sobre todo los lugares donde vamos a buscarlo. Pero bueno, sí, os recomiendo Pleurotus ostriatus. Es excepcional, tiene vitaminas B a tope, cantidad de fibra súper buena y lo podéis incluir en vuestra dieta porque apenas tiene tóxicos. Casi que la última. Suillus luteus. ¿Presentan gútulas blancas en los poros en estadios jóvenes? Bueno, pues sí, además en concreto tiene como pequeñas, más que bútulas, bueno, el Suillus luteus lo que tiene cuando es joven, para ver los poros tendríamos que quitar el velo, porque lo que tiene este hongo es un velo, a ver, os voy a buscar la imagen que la tenía antes en la presentación, vamos a echar para atrás para que le veáis. Tiene un velo que lo recubre, que no te deja ver los poros, y los poros son amarillos, amarillos, amarillos. Se puede confundir con otras especies, como Suillus granulatus, por ejemplo, que no tiene velo y que crece también en sitios similares. Aquí está. Ah, bueno, ahora tengo que compartir, claro. Muy bien, Javier. Ahí va. Compartir. Ahí le vemos. Entonces, sí le podemos encontrar creciendo con otras especies similares de Suillus, ¿de acuerdo? O sea, para diferenciarlo. Lo bueno que tienen los boletales en general es que ninguno es mortal, ¿de acuerdo? Y normalmente los que no son comestibles o son tóxicos, lo que nos va a ocurrir es que por lo general son amargos, no saben bien. Es decir, ya el propio paladar te va a echar atrás, ¿de acuerdo? En el peor de los casos, hay un boletus que es el boletus satanas, que es por todos conocido así como el, oh, cuidado, boletus satanas. Bueno, pero no es mortal, simplemente es tóxico, te puede provocar un trastorno gastrointestinal un poquito más severo, ¿de acuerdo? Pero es que está tan malo, o sea, te lo metes en la boca y es que sabe tan amargo que es que no te lo comes, o sea, no se te ocurre comértelo. Entonces, lo bueno que tienen estos boletales, se recomienda mucho empezar por ellos cuando uno sale a recolectar al campo, porque precisamente los riesgos de muerte son prácticamente nulos. En concreto, esta especie, bueno, pues como te decía, cuando la especie es joven, pues aquí podemos ver sobre todo eso, que tiene ese velo que recubre la parte del himenio. Y bueno, pues ya si nos pusiéramos a mirar con el microscopio sí podríamos ver un poquito más, pero a simple vista lo que es el carácter macroscópico, lo que vamos a diferenciar del resto es ese velo que recubre la parte inferior, ese pie totalmente blanco, ¿de acuerdo? Esa carne que es más amarillenta si lo cortamos, esa cutícula que es totalmente viscosa, ¿de acuerdo? Cuando tiene cierta humedad, si se seca pues no lo va a ser. Pero otra cosa que tiene también es que la cutícula es fácilmente separable, o sea, tiramos de ella y vamos a poder separar lo que es la cutícula de la parte superior. Entonces, ahí vamos a ver claramente que estamos ante Suillus. Y bueno, sobre todo, pues, sí puede segregar esas gotas en ejemplares jóvenes, pero es una leche tan... O sea, hay que estar muy atentos. O sea, una persona que lo ve por primera vez no va a estar tan atento a esas gotas lechosas que a lo mejor también Suillus granulatus también las echa, pero carece de velo. Entonces ahí tenemos ese punto. Pero es que esas gotas lechosas son tan mínimas, son tan pequeñas que es que apenas, o sea, hay que ser un ciencia para verlas. ¿De acuerdo? No sé si Gracias, tenemos alguna pregunta más o ahí lo dejamos, que ya me he comido todo el tiempo de todo el mundo aquí. Te cuento la última que vamos a elegir, porque hay más, pero bueno, no tenemos tiempo para todas. Macrolepiota. Si tiene volva y laminillas blancas, ¿es tóxica? Como digo, hay muchas especies dentro de Macrolepiota que tienen volva y tienen láminas blancas. Algunas son tóxicas, otras no, ¿de acuerdo? Pero en concreto de la que nosotros hemos hablado aquí, que es Macrolepiota procera, ¿de acuerdo? Aparte de tener volva en el pie, aparte de tener láminas blancas, importantísimo, el anillo doble móvil, importantísimo, las escamas en la parte superior del sombrero, importantísimo, las escamas en el pie. Si tiene el pie escamoso, porque podemos estar ante otro sinfín de macrolepiotas que hay. A ver, voy a dejar de compartiros la presentación. Ya. Otro sinfín de especies del género macrolepiota que hay y que no tienen por qué ser comestibles. O sea, que tenga volva y láminas blancas no es sinónimo para nada de que sea comestible o no lo sea. O
sea, hay que ver más características. Incluso a veces hay que ir al microscopio para estar seguro de la especie ante la que estamos. Yo hoy os he mostrado algunas de las que a simple vista tenemos constancia de que se pueden identificar fácilmente y que, bueno, tienen unas características macroscópicas bastante evidentes. Muchas gracias, Javi. Perdona, y otra cosa que no había dicho, que es esencial de macrolepiota, es que me estaba leyendo ahora en los comentarios. Por supuesto, macrolepiota se llama macro porque se hacen enormes, o sea, hasta 20 centímetros, incluso más, y 40 centímetros, las he visto enormes. El dicho ese popular de que si una macrolepiota se puede comer si tiene más de 20 centímetros, si ocupa más de la palma de mi mano se puede comer, eso es totalmente falso. Mucho cuidado, porque precisamente Chlorophyllium molybdites también se hace muy grande y no es comestible, de hecho es tóxica. Así que mucho cuidado con los dichos, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Javi. Un placer tenerte entre nosotros y hay muchas preguntas ahí en el chat. Capaz que tenés la capacidad de estar hablando y contestando el chat. ¡Impresionante! Yo es que ya estaba leyendo ahí que algunos estaban con el G2G, que querían el grain to grain, que querían cantidad de técnicas que no os voy a aburrir con el nombre, pero si queréis verlas os deis una vuelta por el canal y ahí lo podéis ver. Bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias a vosotros. De verdad. Oye, Alejandro, enséñame ese esporoma que tienes de boletus, anda, no seas así. Bueno, no, pues que te estaba dejando hablar, me parece perfecto. Impresionante todo lo que mostraste y realmente unas imágenes increíbles. Giropolus me mató, impresionante, no lo tenía tan visto. Bueno, este es el esporoma, aquí está. No sabes la envidia que me estás dando ahora mismo, maldita sea. Como que querés salir corriendo ya allá. Yo estoy ahora mismo mirando vuelos en el Vueling a ver para Montevideo, no te digo más. Muchísimas gracias por todo, Javi, fue maravillosa la ponencia. Gracias. Me despido de todos. Ya, hasta luego. Aquí estoy, me voy a quedar en el backstage viendo el resto de la ponencia. Bueno, voy a presentar a Juliana Furti, que nos acompaña desde Chile. Juliana se dedica a la micología desde el año 1999. Su ineludible vocación de difundir y conocer los hongos de Chile la han llevado a viajar por el país buscando especies en diversos ambientes y ecosistemas. Publica guías de identificación desde 2007. En 2018 presentó el volumen 2 de Hongos de Chile. Juliana ha sido la mayor impulsora del estudio y protección del reino fungi en Chile y en las últimas décadas. Es fundadora y presidenta de Fundación Fungi. En un artículo publicado en 2018, propuso junto a Quark, Rachel Santos y Pfizer la palabra funga para denominar a la micobiota. Dedicada en cuerpo y alma a los misterios del mundo, la reina fungi es la principal promotora de las 3 Fs, flora, fauna y funga. Entre diferentes reconocimientos, destaca su nombramiento en 2015 como asociada del herbario de la Universidad de Harvard. Es un placer para nosotros recibirte una vez más en Fungizaje. Bienvenida, Julie, y desde ya, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, qué gusto verlos y verlas. ¿Ustedes me ven? ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Hola. Muy bien. Muy bien. ¿Tú, Ale? ¿Podés denunciarte? Ahí te escucho. No, te veo chiquita por ahí, pero te veo. Aquí estoy doble, porque estoy con una señal, estoy al comienzo del mundo, en Punta Arenas. Eso te iba a preguntar, que cuentes desde dónde estás, por qué está pasando toda esta interferencia. ¿Estás lejos? Estoy lejos, pero estoy más cerca que nunca. Estoy aquí. Se colgó. Y estoy con el celular y la computadora, en caso de que se vaya la señal de una, tengo el otro. Así que les pido nomás que no me ven en una, me ven en otra.
Yo los escucho muy bien a ustedes. Bueno, ¿tú me escuchás bien a mí entonces, Julie? Muy bien, muy bien. Bien. Pues entonces empecemos por preguntarte qué haces en Punta Arenas. Ajá, a ver, en Punta Arenas la verdad es que estoy acompañando a mi hijo que está trabajando en el Museo de Historia Natural de Río Seco aquí. Y así que estoy trabajando desde una casa, un Airbnb, y estoy de madre. Con todo el interés que tiene siempre tu hijo por todo lo que tiene que ver con la biología, con los animales, con esa pasión que tiene. Una pasión insaciable, Andro, ya lo sabes. Supimos salir a buscar a ranas especialmente con él, ¿no? Supimos salir en busca con esa curiosidad que lleva como una bandera fundamental. ¿De quién lo habrá aprendido? Bueno, ¿de qué lo habrá aprendido? Y quiero aprovechar de hacer un saludo que te di, Ale, con tu copa de vino, espero que sea vino chileno, y aquí hago un saludo por este fundizaje número 3, y qué honor es verlos a todos. No te escuchamos, Julia. Hola, ahí, es que se me va el permiso de sacarme el sonido, sí. Bien, ahí estás, ahí estás. Sí. Así que salud con esta copa de vino chileno, que espero el tuyo también sea. Bueno, no puedo revelarlo, pero vamos a hacer salud. Salud. Julie, qué maravilla. La verdad que es un placer enorme tenerte con nosotros. Todo el equipo de producción está totalmente emocionado de verte porque te pensamos y te tenemos siempre con nosotros. Sos una guía fúngica fundamental de todo lo que se hace alrededor nuestro y te contamos siempre. Siempre estás. Gracias, Ale, lo quiero muchísimo. Y nos gustaría, una cosa que quiero preguntarte, yo estoy muy entusiasmado en saber en todos esos cambios muy importantes que has vivido en estos últimos tiempos, incluso con campañas muy populares que se han lanzado en Chile a partir de Fundación Fungi, y bueno, y tú que parece que estuvieras en distintos lugares del mundo al mismo tiempo, es maravilloso todo lo que haces y todo lo que llevas adelante. Contanos un poco todos esos cambios que has vivido en este último año. A ver, en este último año la Fundación Fungi pasó por un proceso natural y espontáneo de planificación estratégica para los próximos 10 años, con una Gantt mes a mes para los próximos 10 años. Parece una locura, pero hicimos ese ejercicio. Y luego, en ese proceso, decidí, en un momento de iluminación profunda, abrir una oficina en Estados Unidos con el fin de recaudar fondos principalmente. La Fundación Fungi va a cumplir 10 años y lamentablemente en estos 10 años la mayor parte de la energía está dirigida a sobrevivir económicamente. Y viendo lo que estaba pasando en Estados Unidos, con la que estaba pasando en el mundo, con el libro de Merlin Sheldrake, dije, bueno, aquí hay un momento para, como se dice en Chile, el que no se moja el poto no cruza el río. Aquí había que mojarse para cruzar el río, y abrí oficina y nos establecimos como organización sin fin de lucro en Estados Unidos. Cambiamos a parte de el directorio, ¿no? El board, se sumaron personas importantes como Paul Stamets, como la Natalie Kelly, personas influyentes y que son testigos de estas 2 décadas mías, más de 2 décadas, ¿no? En saber sobre el reino de los hongos y divulgar. Y entonces, en ese proceso nos hemos consolidado con una hoja de ruta de los próximos 2 años que tiene el coeficiente COVID, y que anda bastante bien. Y por sobre todas las cosas, lo más importante es que llevamos la campaña de las 3F
de flora, fauna, funga a nivel internacional. Hicimos un consorcio, digamos, una alianza con la Escuela de Leyes de la Universidad de Nueva York y con Merlin Sheldrake y la Fundación Fungi, y llevamos más de un año ya trabajando para gatillar la inclusión de la tercera F en todos los marcos regulatorios de conservación y biodiversidad a nivel mundial. Y estamos yendo a la carga en las grandes convenciones de Naciones Unidas, en foros como la UICN, hemos ayudado a muchas ONGs internacionales en su transición hacia un lenguaje micológicamente inclusivo. Esa es la consigna. Hoy, en el Día del Pride, ¿no es cierto?, en la inclusividad, pues sí, hay que ser ecológicamente inclusivo, y en esa transición estamos todos para ayudar. Así que eso es un poco de lo que estamos haciendo, mucha cosa. ¡Qué maravilla! ¿Y cómo sentís, Julie, cuando empezás a escuchar y a leer artículos, libros y divulgación en donde hablan de la funga? Porque mucha gente no sabe cómo surgió esa palabra. No. Y mira, lo mejor de todo es que ni siquiera sepan cómo surgió. Tú estabas con una copa de vino recién. Yo sí, pero para el momento que nació la palabra funga, creo que era una caipirinha, debo decirlo. Pero estábamos en un congreso ahí, una parte de los autores. Pero me parece natural, y como mucho te diría que es lo mismo que ver organizaciones nuevas, incluso organizaciones que se llaman funga algo, ¿no? Funga Conservation, y hay varias más. Pero también como alguien que lleva 23 años ya en este espacio, para mí es impresionante ver la cantidad de personas interesadas, la cantidad de organizaciones que están apareciendo, y la verdad es ver la aplicación de lo que hemos tanto trabajado para lograr. Así que eso es un gran orgullo, y la verdad es que hace esta sensación como, es todo lo que uno necesita, ¿no? Como para decir, bueno, sigamos otros 20 más. Sí. Qué divino. Y además yo pensaba, porque hay una parte que es obvio, que era operativa, funcional, la palabra en castellano, las puertas que abre el poder de la palabra. Digo, parece que es algo sencillo, y sin embargo el resultado es inmenso, es grandioso. Una cosa que me llamó mucho la atención y me encantaría que cuentes es, consiguieron una imagen, hay una imagen construida, física, de una diosa funga. Sí, es ¿Cómo una imagen... surge? ¿Quién es? Háblanos de ella. Mira, fue en realidad un peregrinaje que tuvimos lingüístico junto a Francisco Cújar, sobre todo a Francisco y conmigo, que al final llevó a involucrar a Donald Pfister, este profesor que está como coautor en el paper, que es un profesor de micología de la Universidad de Harvard, quien nos iba asistiendo en sus 40 años de experiencia. Decía, pero fíjate que yo leí en algún momento y estaba esta palabra funga, y qué sé yo. Y en un momento yo fui para allá, a la Universidad de Harvard, y me dice, Juliana, vamos a revisar los textos de Linneo. Bueno, digo, vamos a revisar los textos de Linneo. Claro, que saca las primeras ediciones de Linneo, y yo ahí estaba, te digo, la impresión, y él, no me voy a olvidar nunca que me dijo, Juliana, por favor no llores cerca del libro, porque a mí me saltaban las lágrimas como un monito animado de la emoción de estar viendo estos libros de Linneo. Y ahí fuimos viendo su definición de distintas palabras, de flora, ¿no? De fauna, y luego buscando llegamos a la primera publicación de Schäfer, un autor alemán, que era la primera vez que aparecían los hongos en un libro, en un texto de historia, en una imagen de ese libro, aparecían querubines, ¿no? Con canastas con hongos, y estaba la diosa Artemisa o la diosa Diana, que es una imagen que depicta la abundancia en general, la abundancia en cualquier sentido, para la diosa de la abundancia en la naturaleza.
Abundancia tiene 9 tetas, que por supuesto yo dije, son puffs, no son tetas, son gastromicetos, eso le decía yo al profesor. Son puffs. Son mamas, no son gastromicetos, pero bueno, en esta imagen sí lo parecían, y en la decoración de su vestimenta hacia abajo, de su cuerpo, había imágenes de lo que parecían cantarelos, ¿no? Otras setas, otros hongos. Y ahí fue entonces cuando encontramos esta primera imagen que muestra a la diosa de la naturaleza, la diosa de la abundancia, envuelta en hongos. Y por lo tanto hicimos referencia en el texto a esta diosa Diana Funga, le pusimos, ¿no? Hoy día hay varias cuentas, me da risa, hay cuentas en redes sociales que se llaman Diana Funga, y ahí uno ve esta imagen preciosa de la abundancia personificada, con gasteromicetes y cantarelos. Y así fue. Qué maravilla. Porque además toda esa historia mitológica, ¿no? De leyendas condensada en algo que tiene mucho que ver justamente con historia y leyendas, como lo que acompaña siempre al mundo de los hongos. A mí me encantaría preguntarte algo que puede parecer como obvio o naif, pero mucha gente cuando hacemos talleres y más, ¿por qué interesarse por los hongos? ¿Por qué nos llaman la atención de los hongos, Juli? A ver, yo creo que hay una coevolución cultural que es innegable, y esa coevolución cultural puede que esté fuera de vista en estos momentos, ¿no? Pero si uno, por ejemplo, esta pandemia del COVID ha mostrado muy claramente la importancia de nuestra relación con los hongos como comida, por ejemplo, ¿no? Hay lugares, puedo darle unos datos de la semana pasada, en Nepal, por ejemplo, donde la pandemia está azotando fuertemente, justo en la época del monzón, han aumentado exponencialmente el caso de intoxicaciones por hongo y de muerte por hongo, porque la gente cuando no tiene trabajo, no tiene comida, ¿no es cierto?, cuando, sale a recolectar. Cuando esta pandemia no solamente ha mostrado nuestra estrecha relación cultural con los hongos como comida recolectada, sino que con las levaduras. El fenómeno de la panadería en casa y de las levaduras en casa con la pandemia ha sido extraordinario. Estamos todos, ¿no es cierto?, con las masas madres, otros fermentando, haciendo sus vinos, haciendo sus cervezas, de alguna u otra manera con los fermentos. Y por último, si uno ve, por ejemplo, desde los 10 medicamentos recomendados en esta época de pandemia por COVID, los primeros 3 son más de 4 ingredientes de hongos en cada uno de ellos. O sea, hay una relación medicinal comestible, ¿no es cierto? Y en este sentido de conservar alimentos. Creo que la coevolución cultural explica mucho de esa pregunta, ¿no? Es algo que lo tenemos perdido, pero que existe fundamentalmente como existencia de nuestra especie. Y nada mejor que tú para explicar ahora con lo que tú decís, ¿qué significaría hoy modo micelio? Estar en modo micelio. Bueno, modo micelio es otra que me encanta. Nace de la fundación el término de una periodista que trabajó con nosotros, Marianne Brice, que básicamente cuando empezó esta pandemia y empezamos a hacer cosas de manera virtual, dijimos, ok, vamos a hacer en modo micelio, que significa que estamos todos desde nuestros sustratos, ¿no? Con los abuelos, las personas con alguna inmunodepresión, para asegurar su vida, resguardar su vida, entregarle la energía, ¿no es cierto?, asistir a su existencia. El modo micelio es básicamente eso, cada uno optimizando su energía desde su sustrato en asistencia a nuestros simbiontes que más lo necesitan. Sí. Es así lo sentimos, ¿no? Totalmente. Sí, y vamos ya, casi 2 años. En algún momento recuerdo que en algunos países, no sé si en todos, pero en Chile en algún momento se discutió si había la posibilidad de que un hongo fuera un hongo representativo de Chile.
si fuera un hongo nacional. No sé si a nivel tipo político, pero por lo menos a nivel de discusión popular lo estuvo. ¿Qué se manejó? ¿Cuáles eran? ¿Y tú qué pensás? ¿Cuál sería un hongo nacional de Chile? A ver, mira, esta discusión existe en varios países, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel regional, estatal, ¿no es cierto? Con decirte que hace ya una semana o 10 días, Texas eligió a su hongo representativo del estado, que es el corium, Misrastum corium. Fue elegido como el hongo estatal de Texas, ¿no? Como la estrella de su bandera. Y así hay varios estados en Estados Unidos que están proponiendo. En Chile un grupo de personas empezó a proponer que ¿no? ante el Ministerio del Medio Ambiente, y la verdad es que no tengo certeza si quedó o no quedó, pero propusieron 3 especies de hongos que representaban al país. Me parece maravilloso. Yo creo que todo lo que sume a la divulgación y al identificarse con una especie culturalmente importante, solo suma, solo puede sumar. Sí. Es un poco como decía Javi recién, Merino, que bueno, que todo desde cualquier lugar, cual sea el aporte, sea desde el humor, sea desde el arte, sea desde la cultura general, estamos hablando de micología. Y la micología de alguna forma nos ayuda a pensar el mundo de una forma diferente. Sí. Siempre, yo no puedo pensar en micología si no pienso en transformación. Sí. Hay mucho de esas dos palabras unidas, ¿no? Son muy potentes. E interconexión, diría, porque transformación, lo que tiene, ¿no? Cuando uno en este camino, a mí lo que más me toca relevar es la amplitud del término hongos, de la palabra, o la amplitud que tiene un reino, ¿no es cierto? Entonces ahí hay hongos que transforman, hay otros que conectan, interconectan, ¿no? Y hay otras funciones también muy increíbles, ¿no? Transportan. Pero en el fondo, tanto la transformación como la interconexión, la conectividad que producen son asombrosos. Son asombrosos. Sí. Y pensaba justamente el tema de transformación, porque yo creo que los seres humanos cuando nos conectamos con algo, si es realmente una verdadera conexión, hay transformación. Lo pienso hasta en cosas tan cotidianas como puede ser leer un libro, o leer un texto, o ser conscientes de las pisadas que damos al caminar. O sea, lo que hacemos, si lo hacemos de una forma consciente y en un contexto, siempre de alguna forma transforma, o para un lado o para el otro. Pero hay un cambio. Claro. Y lo que sucede, o por lo menos porque muchas veces hemos charlado contigo, de qué ha pasado con nuestras vidas, con este punto en común de los hongos y de querer estudiarlos, entenderlos, divulgar, y genera un efecto transformador. Ya uno no mira de la misma manera. Como decía Javi hoy, miramos hacia abajo, otros miran hacia arriba. Yo contaba la otra vez que cuando caminas por la ciudad y de repente miras hacia arriba y empiezas a descubrir cúpulas maravillosas y una arquitectura que estaba escondida. Es como un mundo que se descubre dentro de un mundo. Y en los hongos, o con los hongos, sucede algo así, a tal punto que cuando uno a veces va a talleres o charlas, descubre que después la gente se va tan motivada que a los 2 días llegan mensajes diciendo, pero hay muchos hongos, y hay hongos en mi casa, y hay hongos en mi jardín, y hay hongos en mi alfombra, como unas pesisas que una vez mandó fotos nuestro amigo Gonzalo Larrobla, que había encontrado pesisas en su alfombra. ¿Qué título para un libro? Pesisas en mi alfombra. No, y por favor un especial abrazo afectuoso para Gonza y todo el equipo, pero Gonza, la verdad es que a ustedes los pienso todos los días, con mi mate, voy alternando entre un mate que me regaló Gonza, que él hizo, y uno que me regalaste tú, Ale, así que imagínate. ¿Sabes qué? Creo, otra
como cosas muy, muy reiteradas en las personas que se inoculan, ¿no? Y que quedan totalmente inoculados muy rápidamente. Nosotros en nuestras comunicaciones en la Fundación Fungi recibimos mucho, descubrí los hongos y ahora sé que este es mi camino, sé que para esto nací, sé que esto es lo que quiero hacer, ¿no? Y cuando converso con mis amigos y amigas, a lo mejor zoólogos, no hay una cosa de un descubrimiento a tan avanzada edad en muchos casos, ¿no? Más bien con los animales y las plantas es algo, como hemos crecido con la noción de su existencia, de sus límites, no producen este descubrimiento tan como voraz, ¿no? Como los hongos, cuando te das cuenta de además la magia de coincidir, la magia de ver a esa especie en el día o en los 5 días que están visibles, ¿no? Entonces hay muchas personas que quedan muy prendidas y encuentran propósito. Y eso es muy bello de ver, muy bello. Y más cuando justamente el propósito, que es lo que los inocula, como decís tú, o que los entusiasma o motiva, en realidad es por ende una conexión con la naturaleza toda. O sea, no es solamente el tema de que, bueno, que me gustan los hongos y que soy un loco por las setas o soy un micoloco, pero ese micoloco termina oliendo el campo, caminando con gente, intercambiando impresiones, publicando en foros de interés. A nosotros nos ha pasado muchísimo con, bueno, obviamente cocineros, pero artistas, pero también gente ligada a la cultura. Hay gente que una persona se arrimó y me dijo, una persona muy importante dentro del ambiente cultural en general, y me decía, casi como en secreto y de una forma un poco subversiva, yo tengo poesías escritas con nombres en latín de hongos. ¡Wow! Mira, wow, qué interesante. Digo, ¿y dónde lo publicaste? Y me dice, no, nada, te lo comento a ti. ¡Ay, no! ¡Lo queremos ver! Pero digo, se dan esas cosas, Julia, hay cosas que son muy maravillosas de coincidencia. Como dijiste tú, cuando nosotros hicimos justamente ese juego con el libro a partir de lo que habíamos hablado contigo, de coincidir, que uno va caminando y en realidad ese hongo que fructifica y que puede ser tan fugaz como ese momento y que uno está ahí para verlo y lo ve y lo descubre, y ese encuentro tiene algo muy mágico, muy especial, incluso fuera de todo esoterismo, una cuestión muy emocional, diría, en cuanto al descubrimiento. Y más aún si sabemos que eso es un órgano reproductor, que es un órgano que está generando vida, que ahí es un esporoma, que está generando esporas y que está generando más vida que pide más vida. Entonces esa coincidencia no es nada menor, tiene mucho de maravilloso. Y nosotros en este mundo a veces tan rutinario, para muchas personas en los circuitos urbanos, la maravilla y la aventura tiene una carga muy fuerte. Entonces la foto cuando llega por un mensaje o por un WhatsApp, no es la foto de un hongo, es la foto de una aventura. Sí, total. ¿No? Y muchas veces, ¿no? Además es una foto de un punto de vista, que es muy interesante también, porque, ¿no? ¿Desde dónde tomas la foto? Si es que lo tomaste o no lo tomaste, si es que te acostaste o no te acostaste. Dice mucho de la aventura. Sí. Lo decís por las pesisas en la alfombra. No, las pesisas en la alfombra es siempre un buen síntoma. Qué bueno. Y ahora que tú has viajado ahora últimamente, ¿tuviste que viajar por la Fundación Fungi al norte? ¿O pudiste viajar? No, la verdad es que los días empiezan ahora, a final de mes. En un mes más empiezan los trabajos ya en el territorio, mucho trabajo de etnomicología. La Fundación Fungi tiene un programa que se llama Ancestros o Elders, y es un programa que tiene doble propósito. Uno es encontrar las razones fúngicas para la protección del bosque viejo, y el otro ¿por qué? Porque hay especies de hongos que crecen solamente en árboles mayores, por ejemplo, de 400 años. Y no crecen en esa misma especie de árbol de menor de edad, ¿no? Menor edad de 400 años. Y por lo tanto es importante conocer
posibles herramientas de conservación que contiene el reino fungi para impedir la tala de árboles viejos. Ese por un lado. Por otro lado, estamos mapeando todos los usos ancestrales y tradicionales conocidos entre humanidad y hongos, tanto en publicaciones científicas como en historia oral. Por ejemplo, la historia que escuché en el Fungisaje 1, me parece, o 2, sobre el uso de las calvatias como antorcha, por ejemplo. Eso es un documento, eso es una documentación oral de un uso ancestral o tradicional de un hongo. Y eso queda mapeado con el nivel de confianza o con la fuente de la información, con un punto en el mapa, con la especie que se utilizaba y cómo. Y así lo tenemos para todos los usos hasta ahora documentados. Entonces, los viajes que vienen ahora vienen mucho a complementar ese mapeo que va a estar listo a fin de año. Y vas a contar seguramente con algunos audios que tenemos, que hemos recopilado. No sabes qué maravilla algunas personas que recuerdan, y tengo los audios grabados porque me han mandado mensajes, de justamente la noche de San Juan con sus calvatias clavadas en sus tacuaras, en sus cañas, y la emoción que les daba en esa noche tan oscura ver todas esas llamaradas de los hongos prendidos fuego como antorchas. Y es una imagen que a veces uno le da la sensación que en Uruguay no hay mucha historia con hongo, que solamente hay una cuestión de colecta, y sin embargo, cuando uno va a los talleres o empieza a hablar, empieza a arrimarse gente y a contarnos, por ejemplo, esa historia, de que en su infancia recuerda las calvatias ardiendo. No sabían que eran calvatias, pero decía los hongos, esos hongos esponja. Claro. Claro, eso es etnomicología en su estado más puro. Y esa documentación es fundamental porque las soluciones basadas en la naturaleza que tanto necesitamos, no necesita el planeta y necesita la humanidad, no están en el desarrollo de tecnologías futuras, están en las tecnologías que ya hemos desarrollado y que hemos ido perdiendo. Y se siguen perdiendo. Entonces, nosotros en la Fundación sentimos la responsabilidad por lo menos de tener esa documentación al día y tener esta fuente de soluciones basadas en la naturaleza a la vista y a la mano para la humanidad, ¿no? Te voy a aprovechar, siendo tú, además de reina fungi chilena, te voy a aprovechar porque en Uruguay no hace mucho tiempo que estamos encontrando asilvestradas morillas. ¡Wow! Y mucha gente manda fotos que no sabe qué son, que no sabe qué tipo de hongo es, y uno intenta contestar, pero yo sé que hay mucha gente que te está mirando y bueno, te tenemos a ti. ¿Y qué nos puedes contar de las morchelas? A ver, la morchela, la morilla, la colmenita, el potito, también le dicen acá en Chile los potitos, son un grupo, son un género de hongos, ¿no es cierto? Así como un tipo de hongo, que son más emparentados con las trufas que con los champiñones. Eso es lo primero que hay que contar. Son ascomicetos, no son basidiomicetos, es decir, que son bastante más emparentados con las trufas que con el hongo pollo o con el hongo del eucalipto, como el hongo escabeche, el hongo de la risa. Ay, como he dicho de menos Ponza. Metidos ahí cocinando. Entonces, bueno, son un grupo de hongos que crecen en distintos hábitats, no son ectomicorrícicos, es decir, no se asocian exclusivamente con árboles, con un tipo de árbol. Les gustan los hábitats algo disturbados a muchos de ellos, ¿no? Pedregosos, y hay un grupo de estos hongos, el grupo que proviene de América del Norte, que tienen el hábito de aparecer después de grandes incendios que son propios de los ecosistemas en los cuales viven. Los que viven, las morchelas que se encuentran en Chile y en Argentina son morchelas que no dependen de fuego para reproducirse y para aparecer. No son de ese grupo
genéticamente, es decir, no es ni siquiera una cosa, ¿no?, como de desarrollo, sino que genéticamente no son de ese grupo. Y es una especie que crece en primavera, no en otoño. Otra cosa importante, que tiene pocas especies con las cuales confundirse, solamente la giromitra, el grupo de giromitras que son bastante tóxicas, muchas de ellas. Es un hongo que no debe consumirse crudo por ningún motivo nunca, siempre cocinada, la morchela, y es uno de los hongos más deliciosos que he probado en mi vida. No sé qué más les puedo contar. No, una vez se llegó a hacer una campaña en Chile importante, sí, por el tema de la quema de los árboles. Tal cual. Nosotros aquí en Chile llegaron en los años, a final de los años 90, grupos de exportadores que llegaban a las comunidades del sur de Chile con una foto, ¿no?, de la morchela, y le decían, ¿han visto esto? Sí, le decimos potitos, siempre les dicen potitos aquí. Y decían, por favor, quiero que me lo recolecten y yo se los pago. Les dejo el dinero adelantado, les dejaban algo de dinero para que las personas recolectaran, deshidrataran y después las pasaban a buscar. Pasaban a buscar los hongos a cambio de ese monto, ¿no es cierto?, de dinero que fijaba arbitrariamente el que compraba. Con los años, bueno, las personas recolectaban cantidades literalmente industriales durante la temporada. Salían en tropillas a recolectar, secaban y entregaban. Y luego estas exportadoras llegaron con la noticia de que, ¿saben qué?, salen más después de que quemas el bosque. Y esto venía del mito, no del mito, del grupo, de este clado, este grupo genético de morchelas de América del Norte, que salen después de los fuegos. Y la gente aquí empezó a quemar el bosque nativo, a quemar un bosque nativo muy antiguo, un bosque de crecimiento viejo, que no tiene al fuego en ninguna parte de su ciclo. Quemaban deliberadamente con el fin de gatillar la aparición de la morchela. Y no resultaba mucho, les resultó que al primer año después de quemar veían más hongos y después no aparecían nunca más. Pero seguía este mito de que había que quemar el bosque para que apareciera este hongo carísimo, no sé, que le iba por ingreso. Ya esto se hizo en las extensiones de bosque nativo que se estaban quemando en Patagonia. Hicimos una campaña a la región crece el hongo por radio, o sea, entrábamos a la casa de Cando, desmitificando la efectividad de quemar. ¿Se cortó? Yo sigo para que te cuenten. ¿Me escuchas a mí? Yo escucho. Sí, te escucho. Sí. Bien, bien. Era necesario hablar de ese tema porque me acuerdo que esa campaña fue bastante importante. Y además habla justamente de esos problemas que genera el tema de la recolección no sustentable, no consciente. Hay una película, un documental chileno, ¿no?, de la recolección de la morilla que vimos hace poco, ¿puede ser? Hay, a ver, aquí en Chile hay algunos videos que hicimos como parte de esa campaña, y hay también una película que se llama Folil, que se hizo el año pasado, que muestra un poco la cosmovisión mapuche con respecto a la recolección de hongos, pero también con el problema territorial, el problema de las tierras y el asunto de la reclamación de las tierras. Les puedo adelantar que lo que viene ahora en términos de películas desde Chile va a ser un mini documental que hicimos en la Fundación sobre la importancia de la descomposición, la importancia de dejar que las cosas se pudran. Así que ya luego estaremos compartiendo eso, serán los primeros en saber, los amigos del fungizaje. Qué bueno, Juli. Bueno, se nos está casi que acabando el tiempo, pero te quiero hacer, creo que a esta altura tenemos confianza para preguntas más personales. A ver, dale nomás. Sí, los extraño, quiero estar en Uruguay, esa es la primera. Te han dedicado un hongo.
Me han dedicado un hongo, sí, me dedicaron un hongo. Muy emocionante. Un hongo que se llama Geomorium, que es una especie difícil de encontrar y que va sola en su linaje. No va con los demás de su grupo. Y eso fue muy interesante. Sí, Geomorium, una especie bastante antigua y sí, muy honrosa. Sí. Sí. Quizás a un amigo en común quizás le haya dado un poco de celos y quizás haya dicho que era un hongo muy feo. Bueno, lo que pasa es que el hongo se parece mucho a una caca, pero resulta que lo que hay en la historia detrás de eso es que yo tengo una particular fascinación por las fecas y los hongos que crecen en las fecas de animales. Entonces, lo que me dijeron tras bambalinas fue, te dedicamos a esa especie porque parece una mierda, que te encanta, y porque es una especie que va sola en un linaje como tú, que va en su propio carril y que nadie mucho lo entiende a veces. Así que más honrada me sentí. Y claro, ahora cobra otro sentido poder decirle a alguien ligado a la creatividad o al arte, decirle mucha mierda. Claro, claro, para mí, bueno, esa era la razón interna era esa, y todavía, bueno, es una fascinación que tengo, me gusta recolectar fecas de animales, las pongo en cámaras húmedas y créanme que salen unos hongos alucinantes. Sí. Así que es muy divertido. Bueno, de mi parte, Julie, siempre es un placer, te mando un abrazo inmenso. No sé, que quizás hayan preguntas, no quiero robar más tiempo, así que sabés que todos aquí te apreciamos mucho y valoramos muchísimo todo lo que haces, así que siempre contá con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Ale, querido, yo los aprecio. Son mi familia uruguaya y lo saben. Julie, tenemos una pregunta, a ver si nos contás de cómo los hongos ingresan a la legislación chilena. Ajá, a ver, el trabajo político para incluir a los hongos en la legislación fue una estrategia como hecha a medida para la legislación chilena. Hubo un momento en el año 2010 que se abrió la posibilidad de discutir la ley de bases generales del medio ambiente. Y cuando una ley o una regulación o una ley se abren a discutirse o a modificarse, se abren para muchas oportunidades. Y ahí vimos una ventana de posibilidad para poder incorporar una moción solicitando que se considerara modificar en algunas partes del texto de la ley chilena, donde describía a los seres vivos como flora, plantas y animales, y propusimos plantas, animales, hongos, y otro grupo, y algas, propuso algas. Y ese proceso entonces es oportunismo. Se da por un proceso oportunista, hay una posibilidad, hay un momento, una oportunidad para incorporar eso. Luego viene una etapa grande de colaboración con otras organizaciones que apoyan, ¿no es cierto? Y que por su lado también instan a los legisladores a adoptar, a aceptar esa moción, y luego perseverancia. Así que les diría oportunismo, colaboración y perseverancia fueron la estrategia para incorporar los hongos en la ley, y es lo mismo que estamos haciendo ahora para incorporarlos en convenios internacionales, donde todos los países van a ser parte. Sí, eso. Gracias, Julie. Así que tenemos que estar atentas y atentos para aprovechar oportunidades. Nos dice Beli Casillas, cuando hablas de bosques viejos, ¿refieres a bosques maduros? En España se están haciendo algunas experiencias y protección a este tipo de ecosistemas y sería interesante poner la funga en valor a este lado del charco. Qué buena. Hola, Beli. Un gran gusto, Beli de Micotain. La verdad es que no me van a creer lo que les voy a contar. Pero cuando uno revisa la legislación internacional, los tratados
tratados internacionales y la legislación en muchos países, no existe es o un bosque maduro o un bosque... Lo que hoy, parte del trabajo que hemos hecho como fundación, de nuevo, es buscar la definición. Y esa definición tiene que ver con bosques que sí, son maduros, pero dependiendo del grupo de árboles, tienen cierta altura, donde la composición de especies es alta en riqueza y baja en abundancia en la mayoría de los casos. Y entonces, cuando me preguntas si que me refiero a bosques maduros, no, digo más bien bosques ancestrales, bosques, ecosistemas añosos, con poca intervención de seres humanos y con una alta diversidad de especies. Y eso, esa definición, ya muy prontamente, probablemente en unas 2 semanas más, va a estar en la página web de la Fundación ese estudio donde se propone una definición de lo que es un bosque viejo. Así de difícil es el tema, que no hay consenso a nivel mundial de una definición, lamentablemente. Muchas gracias, Julie. Gracias por estar, gracias por todo lo que compartís con nosotros. Y bueno, ya estamos terminando esta primera jornada. Y ¡Felicitaciones! Gracias. A vos también, que sos parte desde el inicio. Julie, perdón, Julie. Como Sí. siempre hablamos de la cultura fúngica, desde el punto de vista de cultura global, entera y completa, es que ahora viene Mariana Lucía con sus canciones, Sí. con su creatividad y su sensibilidad. Así que les pido a todos que si quieren terminar el día motivados con todo esto que estamos hablando, dejemos que entre esa música que va a ser importante. Gracias, Julie. Mariana. Yo me quedo para la música. Sin duda. Un abrazo grande, mucha fuerza a cada uno de ustedes y adelante, arriba el fungizaje. En Uruguay usamos una expresión idiomática que es aguante el fungizaje. Aguante es una forma de alentar el espíritu. Bienvenida, Mariana Lucía. Bueno, gracias. Qué lindo verles. Bueno, les voy a cantar un par de cancionecillas en honor a vuestra comunidad y sobre todo en celebración a la curiosidad que nos mueve, que me parece que es, yo que no tengo idea del mundo de los hongos, los escucho y lo más lindo para mí es sentir esa curiosidad, es lo que mueve la vida. Así que muchas gracias por eso. Quisiera darme la belleza de desearme cada día un poco, soltarme, darme espacio y dejarme.
era cortita. Un pequeño cambio en la letra original, darnos espacio y dejarnos de una vez en paz. Me pareció que meritaba comer hongos y dejarnos de una vez en paz. Y me tengo que ver. Bueno, hago otra más. A la vecina di que señale de la paz, qué honor estar en este encuentro virtual. Cerca del misterio voy navegando mi verdad, nada concluyente, solo intento abrir un poco más. Ríete, parce y amiga, ríete, che, ríete, parce y regala tus pies, parce, amigo mío, di que se me de portar, que no me distraiga el golazo virtual. Cerca del misterio voy navegando mi verdad, nada concluyente, solo intento abrir un poco más. No es es el tope de mi razón, que no puedo soportar. Necesito darle forma a esta sensación, transmitir la música. Y extraño el azul que da la luz de las noches de Uruguay. Me baño en el luz, mis sueños se vuelven realidad. ¡Qué lindo! Divino, Mariana, qué emoción. Mi celio ahí, mi celio ahí. Mi cielo, mi cielo, mi celio. Mi celio, bueno, mientras los escuchaba, mi cabeza iba así intentando, así rápidamente con el buscador, y el buscador Fungi, conectar posibilidades en la letra para jugar con eso, pero iba muy rápido. Mariana, vos sos muy funga. Vos sos muy funga. No te das cuenta, pero sos muy funga. Soy muy funga, bien, para mí es como, imagínense, un piropo. Totalmente. Muchísimas gracias de parte de todos, ¿no? Mariana, alucinante contar contigo. Divino. Muchas gracias por la invitación. Un cierre divino. Que pasen muy lindo. Y bueno, y es un cierre con una invitación a reencontrarnos mañana con esta misma idea, con esta misma contraseña, así que vamos a estar nuevamente todos unidos y unidas mañana. Muchas gracias, Mariana Lucía, muchas gracias a todos y a todas por estar, por acompañar, por las preguntas, por la escucha atenta. Muchas gracias, Ale, nuevamente, por ser motor de todo esto. Y bueno, les damos un abrazo grande y nos vemos mañana, ¿sí? Muchas gracias, Mariana. Chao.